Pues bienvenidos mis amados hermanos a una nueva transmisión, hoy domingo 13 de diciembre del 2020. Y pues bueno, antes de entrar a nuestro tema que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy del libro de Apocalipsis, quiero nuevamente extender una disculpa hablando de la tecnología, de las transmisiones. Hemos tenido problemas, siempre ha habido un detalle y hoy no fue la excepción. Entonces hoy nuevamente vamos a tener que volver a la parte, a las transmisiones originales. Ahorita no vamos a poder tener presentación allí directo en la pantalla, tampoco van a poder tener un enfoque fijo, porque el celular cuando se transmite desde él, ahí siempre como que aleja y acerca. Y pues bueno, una disculpa, son problemas de la tecnología, también quizás limitaciones que Dios mediante nos proveerá para irlas corrigiendo. Pero bueno, vamos a entrar a un tema importante. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación, y como dije, pues ya estamos entrando a la parte que vamos a aprender mucho de la profecía. Y bueno, quiero comenzar diciendo que mucho se dice de experiencias afuera del cuerpo. Muchos hablan de que si murieron y volvieron de la muerte, que si su alma viajó, que si se desprendieron del cuerpo, etcétera, etcétera. He oído a través de los años un montón de experiencias y de situaciones que la gente habla, y mi intención no es cuestionar la experiencia de alguna persona, pero la verdadera fe, la fe que salva, la fe que viene para revelarse Dios a nosotros, no está basada en experiencias, está basada en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Sin embargo, en este nuevo capítulo que vamos a estudiar, el capítulo 4 de Apocalipsis, la Biblia relata, escúchenme bien, la Biblia relata una experiencia genuina fuera del cuerpo. Repito, la Biblia relata una experiencia genuina fuera del cuerpo, una experiencia que experimentó el apóstol Juan. Así que hoy vamos a aprender de una experiencia genuina fuera del cuerpo y todo lo que Dios nos va a enseñar por esta experiencia que Dios le permitió al apóstol Juan. Padre bendito, Dios todopoderoso, como siempre, estamos agradecidos por la vida. Gracias, Señor, porque en medio de una terrible pandemia, en una situación que lamentablemente no termina, al contrario, vemos que cada vez está peor, tú nos has guardado. Te pedimos nos sigas guardando. Sabemos que la vida es un don tuyo y la salud también. Por eso te rogamos que tú sigas extendiendo tu gracia sobre nosotros, pero como dijera Pablo, también sabemos que estar contigo es mejor, pero estamos en la tierra con un propósito. Así que ayúdanos en verdad a valorar la vida física como una oportunidad para estar en la tierra y servirte. Te pido mucho que en esta mañana, en esta tarde, tu gracia se manifieste, y que ahora que vamos a entrar en un tema tan humillante, algo que me da miedo, porque vamos a entrar, Señor, al mismísimo lugar detrás del velo. A través de tu palabra vamos a ver cosas, como dijera Pablo, que no es dado al hombre expresar, y que de alguna forma le permitiste a Juan expresarlas. Te pido mucho que podamos tener una actitud de fe, una verdadera sencillez a la verdad, para poder recibir de ti la bendición. Sobre todo, Dios, tener una perspectiva celestial de lo que vivimos en la tierra, entendiendo, Padre, que sin importar el colapso que pudiera venir en lo económico, en lo militar, en lo social, en todo lo que sea, Dios, sabemos que tú tienes el control y que tú has revelado en la Biblia tus planes y que se los has dado a tu iglesia, porque tú nos amas y quieres que forjemos en nuestro corazón una perspectiva correcta de la historia, para que nuestro corazón, nuestro espíritu no se desanime, sino al contrario,
agarremos fuerzas en ti y sigamos adelante entendiendo, Dios, que tú nos has puesto para algo aquí en la tierra. Señor, enséñanos tú en esta tarde, te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Una experiencia genuina fuera del cuerpo. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Y como les dije, pues ya estamos entrando a una parte interesante, una parte que para mí es muy humillante, como dije. En realidad me apasiona, pero a la vez me da miedo, porque Dios nos está permitiendo ver cosas que son un honor y un privilegio recibir como hijos de Dios. Y bueno, dice aquí el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, bueno, en el primer capítulo de Apocalipsis, quiero contextualizar un poquito, y lamento que esto no está en transmisiones en internet. De alguna forma podré quizás un día subir los bosquejos. Pero el punto central es entender que en el primer capítulo de Apocalipsis podemos ver que Juan fue al cielo y regresó del cielo para recibir el libro de Apocalipsis. Ahora, esto que estoy diciendo es muy importante entenderlo desde ahorita, que estamos entrando al capítulo 4, ya que lo que él escribe, escúchenme bien, lo que Juan está escribiendo no es un sueño, no es una visión, no es en un estado de éxtasis, sino es algo real, algo que él vivió y vio con sus propios ojos. Es muy importante que entendamos que la Biblia no es un libro de mitos y leyendas, es un libro real, de vidas reales, de personajes reales. Y Juan es un ser humano que hace 2000 años pisó esta tierra y que estando en la isla de Patmos, allí preso por el testimonio de Jesucristo, Dios tomó su esencia, su ser, su vida, su alma y la movió de ese lugar. ¿Y qué es lo que experimentó Juan que tenemos que aprender para ir viendo el contexto? Muy importante. Porque esto que vamos a definir hoy es algo que debemos de tener en mente en todo el libro de Apocalipsis, porque si no vamos a tener confusión en algunos asuntos donde Juan va a describir cosas que él vio con sus ojos. No es una visión, como repito, no es un estado de éxtasis, es una experiencia genuina fuera del cuerpo. ¿Qué es lo que experimentó Juan? Juan primeramente experimentó un cambio de tiempo. Primeramente vamos a ver que Juan está experimentando un cambio de tiempo. ¿Por qué? Porque Juan fue trasladado de su día del primer siglo, del tiempo apostólico, fue trasladado de allí a finales de la época en que estamos viviendo. Y la Biblia identifica el tiempo del traslado de Juan con una frase que aparece en la Biblia que se dice al día del Señor. Es decir, Juan fue trasladado al futuro. Es muy importante entender esto desde ahorita. Todo lo que vamos a ver a partir de hoy tiene que ver con el futuro. De entrada, y voy a adelantarme un poco, lo que hemos visto es algo que Juan vio del futuro de la iglesia. Pero en un sentido muy estricto, a partir de este tiempo, ya no está hablando de la historia de la iglesia. Está hablando de un asunto futuro, que repito, la Biblia identifica como el día del Señor. Fue trasladado al día del Señor, pero la frase el día del Señor, no al, sino él, siempre, inequívocamente en toda la Escritura, está identificada con un tiempo futuro. Es una frase consistente en el lenguaje de Dios en la Biblia
para hablar de la tribulación en la tierra en un tiempo futuro. Repito, cuando la Biblia dice el día del Señor, en el contexto consistente de la profecía de la Biblia, no está hablando del domingo, mucho menos del día de reposo, del sábado. Está hablando de un evento profético que tiene que ver con el futuro, que la Biblia llama la tribulación. Este punto, repito, es muy importante entenderlo desde ahorita para poder tener en mente todo el contexto de lo que Dios va a revelar a través de su siervo Juan. Son cosas que él vio, no son cosas que soñó, no son cosas que Dios le dictó, son cosas que él vio. Ese es un énfasis en todo el libro de Apocalipsis. Y por eso desde ahorita no dejaré de repetirlo de forma exagerada, para que entendamos que todo lo que Juan va a revelar tiene que ver con el futuro en este contexto ahorita de la tribulación, y son cosas que él vio, no son cosas que él soñó, no son cosas que Dios le dijo escríbelas así como yo te las dicto, no, son las que él vio porque Dios lo llevó a ese tiempo. Es muy importante entender, Dios tomó a Juan de la isla de Patmos y lo trasladó más de 2000 años adelante en nuestra historia, para luego regresarlo a esa misma cárcel en la isla de Patmos y decirle que escribiera este precioso libro. Entonces, primera cosa, ¿qué experimentó Juan? Un cambio de tiempo. Pero también Juan experimentó un cambio de lugar. No solo de tiempo, sino de lugar. Porque bueno, hablando de la ciencia ficción y de todo esto que interesante, ¿verdad? Y hoy en nuestro tiempo está de moda en los viajes en el tiempo, hablando de las películas, de las series, y bueno, se presentan una serie de paradojas y todo eso. Es interesante porque en la mayoría de las películas, cuando se habla de este fenómeno, regresan o van al mismo lugar. En el caso de Juan, no solo experimentó un cambio de tiempo, también experimentó un cambio de lugar. O sea, es decir, no se fue 2000 años al futuro a la isla de Patmos. Se fue 2000 años al futuro al tercer cielo. Juan no solo fue llevado al futuro, fue llevado, arrebatado, para empezar a usar una palabra bíblica que con toda intención estoy usando, fue arrebatado de la tierra al tercer cielo. Entonces, dos cosas experimentó de cambio Juan, estando allí en la isla de Patmos. Primeramente fue llevado de su época al futuro, llamado el día del Señor, que como les dije, la Biblia identifica como la tribulación. Pero no solo fue llevado de la isla de Patmos al futuro, sino que fue llevado de la tierra al tercer cielo. Y también hago hincapié en la palabra tercer, porque vamos a definir muy bien todas estas cosas de forma literal en la Escritura, para entender que no es un asunto de un sueño, es un asunto geográfico, físico, quizás no con un cuerpo como el que nosotros entendemos de carne y hueso, de carne y sangre, perdón, pero que vamos a ver que Dios en su poder, en tiempo y espacio, movió a este hombre. Ahora, cuando vamos a la Biblia y que diga el libro de Apocalipsis y entendemos bien el bosquejo del libro, vamos a ir identificando bien el tiempo en que Juan está revelándonos en Apocalipsis 4, y por ello tengo que irme a algo que ya estudiamos, como les digo, lamentablemente no está en transmisiones. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Dios está dándonos el bosquejo del libro, es decir, la forma en que Él ha dividido el tema y el tiempo de este libro. Y bueno, aquí Dios le dio a Juan esta instrucción en Apocalipsis 1:19. Le dijo, escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas, o han de ser después de estas. Ahora, el libro de Apocalipsis, como digo, se divide en 3 secciones. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán después de estas. Y la división del libro
se hace al abrirse el cielo por primera vez en Apocalipsis, que es donde estamos entrando en la segunda sección. Ahora, para que vayamos entendiendo un poquito el bosquejo de Dios en este libro, la idea en que Él actúa y piensa, interesante, porque Dios todo lo ha formado, lo ha hecho en tres como su naturaleza, pasado, presente y futuro. Y vamos a ver que el libro de Apocalipsis tiene esa estructura. Los primeros 3 capítulos hablan de lo que Juan vio pasado. ¿Por qué? Porque él fue llevado al futuro, al día del Señor. Entonces, Dios lo llevó en la historia hacia el futuro para mostrarle el pasado, y por eso dice lo que has visto. Luego dice, escribe lo que es, vamos a decirlo así, o las cosas que son. Y eso tiene que ver con el tiempo presente de Juan, muy importante desde ahorita. Juan está hablando de un presente que para nosotros es futuro. Para Juan el presente en ese momento es la tribulación, lo que ya vimos que se identifica en la Escritura como el día del Señor. Y repito, es un tema, demostrar que esta frase tiene que ver con la tribulación es un tema que nos llevaría horas. Ahora, para tarea pueden buscar en una concordancia y buscar las veces que aparece esta frase y van a ver cómo siempre está conectada con ese día, porque en la Biblia, las palabras individuales de la Biblia representan la clave para entender la Biblia. Dios ha dejado en la Biblia un lenguaje en código, lenguaje que Él definió como parte de su privilegio de escribir este libro y definir sus palabras en su contexto, y Él ha decidido escoger ciertas frases para ciertas cosas, como esta en especial, y luego después dice las cosas que sucederán, y es a partir del capítulo 19. Ahora, la división del libro se da cada vez que el cielo se abre. La primera vez que se abre el cielo en el libro de Apocalipsis es aquí el texto que estamos analizando, y más adelante vamos a ver que el cielo se vuelve a abrir en Apocalipsis 19:11. Bueno, estas indicaciones de que el cielo se abre están dando la división natural de estas 3 partes del tiempo en que Dios está describiéndole a Juan en esta maravillosa revelación. Entonces, a partir de ahorita voy a procurar poco a poco, no sé, según lo vaya yo viendo necesario, poniendo este esquema para que vayamos recordando el orden de Dios en la escritura del libro de Apocalipsis. Pero bueno, el punto es entender que Juan del primer siglo fue trasladado al año después de la era de la iglesia. Y esa es la parte que vamos a ir aprendiendo ahorita. El libro de Apocalipsis es un libro tan apasionante, es un libro que tiene tanta información que es muy importante ir definiendo cosas para que en el transcurso, repito, del análisis del libro podamos tener pues estas ideas. Ahora, yo sé que en una sola transmisión, en un solo mensaje, en una sola predicación, es difícil captar todo, pero creo que la parte importante va a ser ir entendiendo y ir como que involucrándonos en los conceptos que la Biblia revela, y vamos a ver algunas observaciones generales e importantes que entender desde ahorita, que vamos a definir en este respecto. Ahora, ¿qué tenemos que entender en cuanto al cielo? Porque yo dije ahorita que Juan fue llevado no solo de la isla de Patmos al futuro, sino fue llevado de la isla de Patmos al tercer cielo. Entonces tenemos que ir definiendo cosas bíblicamente. No quiero asumir que las entendemos, sino que vamos a ir viendo en la Biblia el testimonio de estas verdades. Entonces, primera cosa, tenemos que entender que la Biblia habla de 3 cielos. No hay 5 cielos, no hay 7 cielos, no hay 8 cielos, no hay 2 cielos, no hay un cielo, hay 3 cielos. Otra vez este número revelado aquí en el testimonio de la Biblia. Son 3 los cielos que la Biblia revela. ¿Dónde vemos ese testimonio? El apóstol Pablo. Pablo vivió en un sentido exactamente la misma experiencia que el apóstol Juan, y creo que puede decir Juan lo mismo que él en este texto. Vamos a ver qué confiesa el apóstol Pablo de una experiencia también fuera del cuerpo. Dice aquí: conozco a un hombre en Cristo. Ahí están las palabras claves, no es cualquier hombre. Es un hombre nacido de nuevo, un hombre con una relación con Dios. Dice:
Otra vez repito, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Voy a repetir el texto quitándolo del paréntesis. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, Pablo está confesando, ahora sí, con detalles, que él fue llevado a un lugar que la Biblia, él lo define como el tercer cielo. Ahora, él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. El asunto es que él, su alma, lo mismo que Juan, fue llevado al tercer cielo. Y bueno, más adelante vamos a demostrar que Juan fue a ese lugar. Pero bueno, aquí quiero definir la parte que la Biblia define, repito, valga la redundancia, como un lugar que dice la Biblia tercer cielo. Ahora, dice el versículo 3, dice, yo conozco a tal hombre, y otra vez dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y dice el versículo 4, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Pero el versículo 2 le dice a ese lugar el tercer cielo. Entonces, si vemos el lenguaje de Pablo y conectamos la declaración de él en el versículo 2, él está diciendo que el paraíso está en el tercer cielo. ¿Y qué dice aquí? Que oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, el paraíso, el tercer cielo, es el mismo lugar, o el paraíso está en el tercer cielo, sería la parte importante. Ahora, entonces, ¿qué podemos concluir? Que diga, continuar, una parte importante. Todo esto tiene que ver con cuestiones geográficas. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque quiero que entendamos, hermanos, amados amigos, que la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de filosofías, es un libro literal que habla de cosas reales. Y cuando la Biblia habla del cielo, no está hablando de un concepto etéreo, allí nebuloso en la mente de un religioso. Está hablando de un lugar geográfico, así como la tierra tiene su lugar en el universo, así como nosotros tenemos un lugar ocupado en el espacio, en este globo terráqueo. También la Biblia define el tercer cielo como un lugar físico, en un lugar específico de la creación de Dios, no en un lugar nebuloso, como si el cielo fueran aquellas nubecitas en donde están con arpas algunos ángeles cantando alabanzas. Esa es la idea infantil y mediocre de lo que es la verdad de la Biblia. La Biblia habla de cosas tan reales como nosotros podemos palpar nuestro cuerpo y ver este mundo material. Y cuando la Biblia habla del tercer cielo, está hablando de un lugar material, no está hablando de un lugar etéreo, imaginario, en una dimensión desconocida. No, es parte de este mismo mundo real, pero que está muy lejos geográficamente de nosotros. Y bueno, vamos a ver que la Biblia da testimonio que este tercer cielo está hacia el norte del universo. Y bueno, repito, mi intención al explicar esto es para demostrarles que la Biblia no es un mito, que la Biblia habla de cosas reales y que lo que está experimentando Juan es algo literal, algo físico, algo que tuvo que ver con su esencia trasladada a otro tiempo y a otro lugar. Ahora, vemos en el libro de Isaías, en este capítulo 14 de Isaías, Dios está hablando de la rebelión de Lucero y está mostrando aquí que Lucero pecó contra Dios queriendo ser como Dios sin Dios. Pero vamos a ver aquí cómo Dios habla de esta intención que tiene que ver con algo que no es en la tierra, sino en el mismísimo lugar donde Dios está sentado. Y hablando de este tercer cielo. Y vean lo que dice el versículo Isaías 14:13. Dice, tú que decías en tu corazón, está hablando, como les digo, de Lucero, que es el nombre anterior de Satanás, antes de su rebelión. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo. ¿Dónde? En lo alto. ¿Dónde? Junto a las estrellas de Dios. Y tiempo me faltaría para demostrar también con la escritura, como creo que ya lo vimos en algunas transmisiones hace mucho, que las estrellas
simbolizan en la Biblia ángeles. Y dice aquí, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, más adelante vamos a ver que se menciona como el monte de Sión, dice, me sentaré a los lados del norte. A los lados del norte. La Biblia, desde este texto, nos revela que este lugar llamado el trono de Dios, donde Satanás intentó usurpar hace siglos, allí donde está Dios sentado, geográficamente está ubicado a los lados del norte. Aún la frase lados habla como si se extendiera a todos los extremos sin límite. A ese lugar Dios le llama el tercer cielo, y geográficamente vemos que se empieza a identificar en ese lugar. El tercer cielo queda en el norte, pero vamos a ver ahora otro testimonio. Salmos 48:2 es un salmo que habla de David habla de la gloria de Dios, de su presencia, y dice aquí, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, otra vez, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, y no es Jerusalén. Y la ciudad del gran rey, dice, ¿dónde está? A los lados del norte. Esa es la declaración de David en este salmo. Ahora, el Salmo 148 no solo habla de esta parte, sino ahora describe las tres partes de este cielo, de estos tres cielos, perdón. Vamos a ver lo que dice el Salmo 148, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Y vean, versículo 2, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Aquí en realidad está describiendo el tercer cielo, donde moran los ángeles con Dios. Pero cuando vemos el versículo siguiente, los siguientes versículos 3 y 4, dice la escritura lo siguiente: alabadle sol y luna. Ahí está, vean la precisión de la Biblia. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Aquí está describiendo el segundo cielo, donde se encuentran las estrellas y los planetas del universo. Y bueno, un montón de cosas, ¿verdad?, que podríamos hablar, que los astrónomos han definido a través del entendimiento de los cielos. Pero bueno, la parte importante es entender que el propio Salmo está separando una región donde están los ángeles, otra región donde están los astros, que viene siendo el universo que vemos, y después, a partir del versículo 5, dice así: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Entonces aquí estamos viendo ahora el primer cielo, que es la atmósfera de la tierra, y el mar, y el mar donde habitamos nosotros. Bueno, no en el mar, ahí está mal la estructura gramatical, pero bueno, está hablando de la tierra y el mar donde habitamos nosotros, hablando del globo terráqueo, del planeta Tierra. Entonces, lo que quiero que vayamos viendo es entender que la Biblia revela que el cielo donde mora Dios está tomando la tierra como el primer cielo, luego el universo como el segundo cielo, y después donde mora Dios. Y vamos a hablar y dar más detalles de este aspecto geográfico del universo donde Dios mora más allá, más adelante. Lo que yo quiero que vayamos es asociándonos con estos conceptos. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento, cuando se manifestó a Moisés en el monte Sinaí, Él le dio instrucciones de que construyera su casa en la tierra, por decirlo así, manifestada en el tabernáculo, y le dijo que la hiciera conforme al modelo que había visto. Y es muy claro ver que Dios a Moisés
le mostró lo que era esta descripción de los tres cielos. Porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. No sé si se vea, pero lo importante es entender que Dios dividió su casa terrenal en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, cuando uno entra en detalle de lo que el tabernáculo está describiendo, lo que Dios está describiendo no es otra cosa que el universo y la forma en que Él ha estado trabajando y tratando con el hombre. Mucho podríamos hablar del acto del sacerdote, del sumo sacerdote, de todo lo que implica el atrio, donde llegamos nosotros, donde se ofrecen los sacrificios. Y bueno, es un tema que abundaría también, repito otra vez, de horas. Lo que yo solamente quiero establecer es el patrón de Dios, revelando que existe un lugar llamado tercer cielo y que ese lugar geográficamente se encuentra a los lados del norte. Pero otras cosas importantes a entender, bueno, ese es otro testimonio de la forma en que podríamos definir este orden geográfico de la revelación de Dios de los tres cielos. Aquí está la tierra, el universo y la misma, el paraíso, el tercer cielo, la misma morada de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que entender en cuanto al problema de describir el cielo? Dije desde un principio, lo que Juan está haciendo es algo que no le dictó Dios. Muy importante entender esto. Es algo que él vio con sus ojos y que ahora él lo tiene que describir. Es imposible explicar quién es Dios en una sola palabra. Imposible. Por eso es un error enorme de aquellos judaizantes, de aquellos grupos que hacen énfasis en un nombre de Dios como si fuera algo lo más importante, ese nombre lo más importante para entender quién es Dios. Es imposible. Dios, por eso en la Biblia, a través de la revelación progresiva de la verdad, se reveló con varios nombres. ¿Por qué? Porque es imposible en un solo nombre describir a un Dios infinito, a un Dios eterno. Es imposible. Exactamente es lo que le está pasando a Juan. Juan está en el cielo, en el paraíso, vamos a irlo demostrando, y él no puede expresar con una sola idea lo que está viendo. Es difícil que un ser humano pueda tomar palabras humanas, como dijo Pablo, que le fue dado ver cosas que no es dado al hombre expresar. Entonces, lo que está haciendo Juan es un esfuerzo. Obviamente el Espíritu Santo lo va a guiar, pero estoy haciendo énfasis en esta parte literal de lo que Juan está viendo y que con palabras es imposible que él lo pueda expresar. Ahora, lo que Juan vio otra vez es real, físico, literal, pero es imposible comunicarlo plenamente con sus palabras. ¿Por qué? Porque no hay palabras finitas, para explicar totalmente lo infinito. Esa es la realidad. Es como los números. Llega un punto donde ¿cómo le llamas al número que sigue después del 10.000 Gogolplex? Hablando de definiciones científicas de ciertos números, llega un punto donde es imposible porque es algo infinito. Es algo que Juan está tratando de escribir con sus propias palabras para hablar de algo que es infinito. Es muy importante. Por eso cuando vamos a este precioso libro tenemos que armarnos con este pensamiento, porque muchas personas llegan a este libro diciendo que lo que dice es mitológico, es simbólico y que por eso este libro es tan oscuro. No, lo que pasa es que no se entiende que es literal lo que está escribiendo Juan, pero con palabras de su lenguaje limitado. Es muy importante entender que él está escribiendo con un lenguaje limitado. ¿Cómo describirías tú una pantalla
en el primer siglo con tu lenguaje. No existe el concepto pantalla o un teléfono celular. ¿Cómo lo describes en el primer siglo? No existe la palabra teléfono, celular menos, dispositivo electrónico, smartphone. Son conceptos tecnológicos que hoy tenemos por el avance. Pero un hombre del primer siglo, ¿cómo va a tomar esta descripción con su lenguaje? Y por eso muchos, cuando van a Apocalipsis, se vuelven locos, porque no entienden que lo que escribe Juan es literal, pero con su lenguaje limitado. Y por eso es importante ir entendiendo el contexto de este libro y la forma en que Dios lo está revelando. Así que Juan está haciendo un gran esfuerzo para hablarnos de cosas eternas, de cosas que nosotros todavía no conocemos. Ahora, vamos a ver otra verdad en cuanto a la enseñanza del capítulo que estamos estudiando. Apocalipsis 4:1. ¿Qué estamos viendo aquí? En términos del tiempo, es tiempo profético. Como ya lo dije, estamos después de la era de la iglesia. Vamos a volver al texto. Ya definimos algunas cosas que espero que poco a poco vayamos captándolas y teniéndolas como una mentalidad en el estudio de este libro. Pero volviendo al texto, vamos a leer a detalle lo que dice. Apocalipsis 4:1 dice Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, como yo lo mencioné. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, ¿cómo comienza el texto? Dice, después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Qué acaba de pasar en los capítulos pasados? Muy en especial en el capítulo 2 y en el capítulo 3, porque en el 1, aquí en el capítulo 4, comienza dando un orden de eventos y dice después de esto. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que acaba de pasar? Repito, ya lo estudiamos. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? La historia de la iglesia en estos. Entonces, bueno, cuando vemos aquí que la Biblia enfatiza la historia de la iglesia, estamos entendiendo que la iglesia del capítulo 4, escucha, la iglesia a partir del capítulo 4 no aparece. Miren, la iglesia fue mencionada 16 veces en los capítulos 1 al 3. La iglesia fue mencionada 16 veces del capítulo 1 al 3. Del capítulo 4 al capítulo 19, que como vimos en el bosquejo, habla del día de la tribulación, de ese tiempo de la tribulación, que repito, más adelante hablaremos muchos detalles de ese tiempo. Vemos que la iglesia ninguna vez es mencionada. Ahora, para cualquier estudioso, para cualquier persona sincera, el hecho de que no aparezca la iglesia del capítulo 4 al 19, y muy en especial del 6 al 19, tiene que dejar claro que la iglesia no está en la tribulación. Sin embargo, vamos a irlo demostrando a través del estudio de Apocalipsis. La iglesia no vuelve a ser mencionada. La iglesia no vuelve a ser mencionada sino hasta después de la tribulación. La iglesia no vuelve a ser mencionada sino hasta después de la tribulación. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a empezar a estudiar cosas muy importantes que lamentablemente aún dentro del contexto de iglesias cristianas no queda claro, porque no se estudia la Biblia. Y creo que el mismo conflicto que existe en algunas iglesias que creen que la salvación se pierde, es el mismo conflicto que existe en algunas iglesias pensando que la iglesia va a pasar por la tribulación. La persona, el creyente que no entiende la gracia, aunque sea salvo, porque no depende de entendimiento cómo es la gracia, ¿verdad?
El creyente que no entiende la gracia, no entiende lo que es que la iglesia no pasará por la tribulación. La iglesia no va a pasar la tribulación, porque la tribulación no es para la iglesia. Y repito, me esforzaré por demostrar bíblicamente que es una verdad. Lo primero que vemos es el testimonio del mismo libro de Apocalipsis, donde la Biblia no menciona a la iglesia para nada en este tiempo que la Biblia describe como el tiempo de la tribulación, cuando en los primeros capítulos la menciona 16 veces. En orden cronológico, estoy hablando de Apocalipsis 4:1, en orden cronológico estamos a instantes antes de la tribulación. Instantes antes de la tribulación. Ahora, no vamos a leerlo, pero Apocalipsis 3:10 nos enseñó en alguna transmisión que la verdadera iglesia será guardada del tiempo de juicio sobre la tierra, y vamos a ir demostrándolo. Aquí vemos la primera vez que el cielo se abre en Apocalipsis 4:1. Después de esto, ya definí instantes antes de la tribulación, en donde el cielo se abre. Ya pasó la historia de la iglesia, ya no se vuelve a mencionar. Y dice aquí, y aquí una puerta abierta en el cielo. En el cielo, ¿cuál? El tercer cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Ahora, qué hermosa experiencia. Juan está en la isla de Patmos, un hombre que sabemos que el imperio lo llevó allí, que está quemado, como vimos, por aceite hirviendo, un anciano que ha visto la persecución, que ha visto la muerte de creyentes, que ha visto el dolor de perseguir a la iglesia por ser fieles a Dios. Y ahora dice la Biblia que el cielo, estando allí, se abre y le dice: sube acá. Una voz como de trompeta. Voz y trompeta. Qué hermoso lo que Dios está haciendo con este hombre. Ahora, ¿por qué destaco estas dos palabras? Voz y trompeta. Dos elementos íntimamente relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. Voz y trompeta. Ahora vamos a ir viendo los testimonios escriturales de esta doctrina, el arrebatamiento. El arrebatamiento es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y repito, cada vez más nos acercamos al tiempo de la apostasía. Estamos viviendo más bien la apostasía, pero estamos viendo cada vez más el crecimiento de esta apostasía. Y obviamente una de las posturas que más van a crecer dentro de la iglesia profesante y no verdadera es no creer en la verdad del arrebatamiento. Es una de las verdades que parecieran menos importantes, pero fundamentales para vivir conforme a las promesas de Dios, entendiendo que la iglesia no pasará por la tribulación. Ahora, voz y trompeta. ¿Qué dice el texto aquí? Dice: porque el Señor, está hablando Pablo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y ahí está, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, no cualquiera, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo he oído, ¿verdad?, críticas hacia el arrebatamiento diciendo: ay, sí, qué chistoso, nada más los protestantes se van a ir. ¿Quién habla de protestantes? Está hablando de muertos en Cristo, y hablando primeramente de los que resucitarán primero. No estamos hablando de sectas o denominaciones, estamos hablando de relación con Dios, estamos hablando de nuevo nacimiento, estamos hablando de sello del Espíritu Santo, de muchas doctrinas que podríamos definir aquí como la gracia regenerando al creyente para poder tener un nuevo nacimiento y un encuentro personal con el Dios de la Biblia sin merecerlo. La Biblia en Juan 14 dice, versículos 1 al 3, que Cristo viene por sí mismo
Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él viene por nosotros, no por nosotros como humanos, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero luego dice el versículo 17, que es donde habla del arrebatamiento. Dice que van a resucitar primero los muertos en Cristo, luego nosotros, los que vivimos ahorita, siglo XXI, los que hayamos quedado ahorita, siglo XXI, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, Dios va a resucitar a todos los creyentes desde el primer siglo, los va a sacar de la tumba primero. Y luego en el mismo momento Dios va a tomar a todos los que estemos vivos en Cristo y nos va a arrebatar en las nubes. Y no habla de las nubes del cielo, está hablando de unas nubes que nos arrebatan, como el carro de fuego que se llevó a Elías. Y dice que ya en estas nubes, Cristo no está pisando en el monte de los olivos, como vamos a ver más adelante, que sucede después de la tribulación, sino en las nubes, en el aire. Dice, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. La Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. En el arrebatamiento, la Biblia dice que los que subimos al aire es la iglesia, los nacidos de nuevo. Cristo no pisa la tierra. Lo vamos a recibir en el aire. Cada palabra de la Biblia es importante. Y este evento es el arrebatamiento para aquellos que han nacido de nuevo. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la Biblia identifica voz y trompeta con este hermoso evento donde la iglesia se irá al cielo con Cristo. Pero otro testimonio está en 1 Corintios 15, 51 y 52, pero dice aquí el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y siempre la frase dormir habla del estado de morir físicamente del cristiano. Porque los cristianos que han muerto, en un sentido figurado, están dormidos. ¿Por qué? Porque un día Dios va a darles ese cuerpo glorificado y van a resucitar y van a despertar, vamos a decirlo así, de esta muerte física, aunque el alma siempre está consciente con el Señor, cosas que iremos definiendo también bíblicamente más adelante. Entonces, bueno, repito, dice, no todos dormiremos, pero todos que seremos transformados. Está hablando de esta transformación del cuerpo incorruptible, porque dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vean, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados, como dijo Pablo en el texto de Efesios, primeramente ellos, ¿verdad? Dice, incorruptibles, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en el aire. O sea, es decir, todos los cristianos, muertos y vivos, vamos a experimentar un cambio de cuerpo. La diferencia es que los hermanos que han muerto están ahorita separados de un cuerpo, ¿sí? Y su alma está con Cristo ahorita en el tercer cielo. Pero cuando Cristo venga, ellos van a recibir cuerpo, van a despertar, vamos a decirlo así, por el cuerpo, no porque estuvieran dormidos en su alma. Y nosotros que estamos vivos y el Señor nos permite no morir antes, vamos a ser transformados. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptible. Y en el aire, como dice el texto de Tesalonicenses, recibiremos al Señor. Así que tenemos que entender que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Ahora, hasta ahorita, lo único que estoy definiendo es el arrebatamiento y haciendo una conexión entre voz y trompeta del pasaje de Apocalipsis 4:1, porque vamos a ver una conexión en estas verdades para que podamos ir aprendiendo cada vez más de que la iglesia no pasa por la tribulación. Ahora, la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ya definimos lo que es el arrebatamiento, y hice conexión voz y trompeta. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto tan enfático? Porque Juan es un tipo de la iglesia. Ahora, la Biblia nos habla que la iglesia en el Antiguo Testamento es un misterio. Sin embargo, está revelada en cuadros, ¿sí? La palabra tipo o tipología
es una definición para hablar de que Dios ha dejado imágenes de cosas y eventos futuros a través de símbolos o personas o eventos. En este caso, vamos a ver que Juan, como el discípulo que estaba en la isla de Patmos y que vio el cielo abierto y oyó una voz como de trompeta que le dijo, sube acá, está representando el evento que está esperando la iglesia, que es el arrebatamiento. Cuando la trompeta suene y la voz nos lleve al tercer cielo. Juan está representando a la iglesia en este versículo. Y vamos a irlo demostrando o irlo entendiendo poco a poco en el camino de este estudio. Ahora, otro personaje que es un cuadro de la iglesia, para ir entendiendo esto, es Enoc, en el evento del arrebatamiento. Y esto nos tiene que ir enseñando un poquito más de lo que la Biblia enseña de la verdad, de la gracia, para ser parte del arrebatamiento. ¿Por qué digo esto? Enoc es un personaje histórico que vivió antes del diluvio. La Biblia nos enseña que Enoc es un personaje que caminó con Dios, dice Génesis, y que Dios lo arrebató. Y es la palabra, ¿verdad? Dios se lo llevó, desapareció, dice la Biblia. Ahora, cuando vemos Hebreos capítulo 11, versículo 5, el capítulo de Hebreos 11 es la catedral de la fe, describe la fe y lo que es la verdadera fe. Y bueno, en el versículo 5 habla de, bueno, todo el libro, después de definir la fe, habla de un montón de fieles de Dios que vivieron por fe en la Biblia. Ahora, en el caso de Enoc, dice lo siguiente: por la fe Enoc fue que traspuesto. ¿Para qué? Para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo que traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice la Biblia que sin fe es imposible, en este mismo capítulo, agradar a Dios. Entonces, lo que hace la diferencia de una persona que no participa del arrebatamiento a otra persona que participa del arrebatamiento es la fe en Jesucristo, la fe en las promesas de la Biblia. No es una fe subjetiva en mis propias ideas, sino en lo que Dios ha revelado, porque podríamos ocupar tiempo para ver que el testimonio es a través de la Biblia para una fe verdadera. Ahora, el asunto que yo quiero establecer es que Enoc, siendo un tipo de la iglesia que caminó con Dios, fue arrebatado antes del diluvio, que habla del juicio de Dios en la tierra, cómo es la tribulación en el tiempo que esperamos que suceda. Así que así como Dios libró a Enoc del diluvio, Dios librará a los verdaderos cristianos de la tribulación. Enoc, dice la Biblia en Judas 14, que él es el séptimo hombre desde Adán, es decir, de la generación séptima. Interesante, ¿verdad? Porque es el séptimo que es arrebatado, y sabemos que estamos terminando la séptima etapa de la iglesia. Así que por gracia sabemos que Dios nos arrebatará y nos librará de la tribulación, porque Dios arrebató a Enoc para librarlo del juicio del diluvio. Ahora, volviendo a Juan. Juan es un cuadro de la iglesia porque la Biblia en el Evangelio de Juan hace énfasis que es Dios amado. Ahora pregunto, ¿en realidad nada más no amaba a él Dios? O sea, ¿por qué hace énfasis en eso? Ahora, hay muchas aplicaciones devocionales, ¿verdad? Yo entiendo todo lo que podríamos decir de eso, pero es interesante que Dios hace énfasis en eso, porque hoy en día sabemos que la iglesia es el objeto del amor de Dios. En eso nos parecemos a Juan. Ahora, en la última cena, ¿quién estaba recostado en el costado de Jesús? Juan. Y bueno,
¿qué podemos decir? En Juan 1:20 vemos el testimonio de esto hermoso. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Vean cómo otra vez hace énfasis. ¿Y cómo lo identifica también? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Ahora, ¿por qué la Biblia en los últimos momentos que menciona en el Evangelio de Juan estos hombres y eventos que Dios está comprometiendo a estos dos hombres, en especial a Pedro, menciona mucho esto Juan? Juan estuvo como el discípulo amado y estuvo en el costado del Señor. Es de ese costado de Jesús que salió la vida para la iglesia. Cuando el centurión atravesó el costado de Jesús y salió agua y sangre. Así como la vida de Eva salió del costado del primer Adán, del segundo Adán salió de su costado la vida de su iglesia, que es su esposa. Así que en todo detalle está mostrando un cuadro de cómo Juan, estando en ese costado, está representando a esa iglesia. Ahora, otro detalle interesante. En el diálogo que se da en este capítulo de Juan 21 entre el Señor Jesucristo y Pedro, vemos que Pedro le dice, oye, ya te entendí, estoy parafraseándolo, pueden leerlo, ya quieres que me comprometa, está bien, me voy a comprometer, pero ¿y qué de este? Y dice la Biblia que señala a Juan. O sea, dice, ¿por qué a él no le dices eso? ¿Por qué no lo comprometes a él? Entonces Pedro le lanza la pregunta, ¿y qué de este? Ahora, la respuesta de Cristo es un poco extraña, porque vean lo que dice Juan 21:22. Juan 21:22 dice, Jesús le dijo, si quiero, hablando de Juan, que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Ahora, la Biblia es literal hasta que sea imposible interpretarla. Y dice la Biblia en el propio Evangelio de Juan que los propios seguidores de Cristo quedaron confundidos con esta declaración porque pensaron que Juan no moriría, ¿verdad? El apóstol Juan. Pero Juan lo retoma y dice, no, él no dijo que no moriría. Él dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ahora, qué interesante. Porque si Juan, escúchenme bien, si Juan no es cuadro de la iglesia, este texto no tiene sentido. Porque los propios discípulos quedaron confusos en cuanto a la declaración de su Señor, en cuanto a Juan. Lo que en realidad Dios, después de estar de este lado de la historia, con todo el consejo de Dios en las manos, podemos entender que Dios estaba representando en Juan a ese testimonio de la iglesia que iba a quedar hasta que Él viniera. Y sabemos que el día de hoy lo que estamos esperando es esa venida de Cristo por nosotros. Esta declaración, como dije, los creyentes del primer siglo, en especial los seguidores de Cristo, su círculo íntimo, creyeron que Juan no moriría. Este versículo, repito, no tiene sentido si no entendemos que Juan es un cuadro de la iglesia. Así que podemos concluir, estoy siempre batallando con el tiempo, podemos concluir que cuando el cielo se abre, Juan es llevado al cielo por la voz de trompeta. No puede haber otra implicación que ver a Juan como una representación de la iglesia, que en cualquier momento puede abrirse el cielo y ser la iglesia arrebatada. Bendito sea mi Dios, bendito sea nuestro gran Dios Jesucristo, que nos ha prometido librarnos de la ira venidera sobre este mundo. Cualquiera que hoy deposite su confianza en la sangre de Cristo será librado de este juicio sobre la tierra. Y quiero decirte, tú que me escuchas, tú que estás ahorita quizás con cierta incertidumbre sin entender todos los detalles, quiero decirte algo muy importante. Por todos lados la Biblia testifica y la historia que este mundo se acerca a un colapso,
a una crisis terrible como jamás se ha vivido, aún por encima de la tecnología y del conocimiento del hombre. El pecado del hombre cada vez más está saliendo a la luz como un problema para la vida del ser humano. Pero la Biblia a ti y a mí nos da un mensaje de esperanza. Y este momento es un momento en que tú puedes depositar tu confianza en la sangre de Cristo. Cristo es el único. No hay otro medio que te puede dar la garantía de que al morir vayas con Dios y que te libre, si el Señor te presta vida y viene en las nubes, te libre de vivir este momento tan terrible. Lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en la sangre preciosa de Cristo, reconociéndote pecador, entendiendo que tu vida no tiene propósito sin Cristo. Por eso yo te invito a que hagas la siguiente oración, pidiéndole al Señor Jesucristo que entre a tu vida, que perdone tus pecados, para que puedas participar de su gracia. Ninguno de nosotros puede participar de la vida eterna, del perdón de Dios, si no es por la obra perfecta y hermosa de Cristo. Y lo que te estoy invitando a hacer no es a participar de una religión o de un grupo o denominación o credo, sino de entender que tú puedes entrar en comunión con el Dios de la Biblia, con aquel que hace 2000 años vino a la cruz y dio la vida por ti. Te invito a hacer la siguiente oración y repite conmigo, ahí donde estás. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Pero en este momento, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Pero sobre todo, Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te invito a mi vida. Te invito a mi corazón, sálvame en Cristo Jesús. Amén. Esta oración no es una oración que tienes que hacer diario o cada vez que te sientes mal, porque la invitación que se hace es a aceptar por fe en el corazón la salvación por gracia a través de Cristo. Si tú la hiciste, te animo a no dudar de eso y a seguir alimentando tu corazón de esta verdad. Pero quería hacerla porque no quiero dejar de pasar esta oportunidad. Pero bueno, también para terminar me dirijo a todos, seguidores de Cristo, amigos, iglesia amada. Juan el apóstol, el discípulo amado, realmente fue traspuesto al futuro, arrebatado al tercer cielo. Fue una experiencia real y maravillosa que Juan vivió para escribir este precioso libro. Sin embargo, doctrinalmente, Dios en la persona de Juan nos está dejando el próximo evento profético en el calendario de Dios, y no es otro que el traslado de la iglesia al tercer cielo. Y no hay nada que tenga que suceder antes para que esto suceda en cualquier momento. Así que la pregunta para la iglesia es: ¿qué vamos a hacer como cristianos? Lo he dicho, yo pienso que es un año importantísimo el 2021 para ver el cumplimiento de esta preciosa promesa. Ahora, no puedo afirmarlo porque no soy Dios, y Dios está por arriba de lo que yo veo, porque este libro es infinito, pero todo apunta, aunque si esta pandemia sigue así, y la situación de la iglesia y del mundo sigue así, hablando de que no podamos reunirnos, de que no hay algo evidente, puede ser que el arrebatamiento está muy cerca. Y la pregunta es: ¿cómo está tu vida, hermano? No solo hablo de los que ya necesitan confiar en Cristo, sino de nosotros que no estamos viviendo los últimos momentos como Dios espera, en santidad, y sobre todo poniendo en sus manos nuestras vidas para que Él nos use y se glorifique a través de nuestro testimonio en aquellas personas que sabemos que necesitan de esta esperanza y del amor. Yo animo a la iglesia a que este año 2021
Pongamos como prioridad agradar a Dios, porque eso es lo más importante. No nos vamos a llevar nada, nada nos vamos a llevar, nada. Lo que nos vamos a llevar es el testimonio de haber predicado y de haber compartido la fe de salvación a todos los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que nos vamos a llevar, ninguna otra cosa. Así que yo les animo, hermanos, a que este año, en medio de la crisis que pudiéramos vivir, que yo sé que no ha sido fácil, vivamos como aquellos cristianos del primer siglo que esperaban con ansias el regreso de Cristo, al punto tal que entendieron que no era importante las cosas materiales, sino vivir para su gloria. Eso es lo que nos queda. Lo demás no está en nuestras manos, nada está en nuestras manos, solo vivir para Cristo. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso testimonio. Señor, qué humillante poder ver cómo tú has revelado en la Biblia tus propósitos. Es algo que a veces es tan increíble que aún en el corazón de muchos de nosotros, como hijos tuyos, empieza a entrar la duda pensando que esto no fuera real. Sin embargo, Dios, sabemos que tú vienes por tu iglesia en cualquier momento y que no podemos esperar que la gente cambie, crea en ti, si nosotros que decimos ser tus hijos no cambiamos y no creemos en ti. Padre, yo te ruego muchísimo por tu iglesia, Filadelfia, Ciudad de México, por todos aquellos hijos tuyos que escuchan este mensaje y aquellas personas que necesitan creer el mensaje de esperanza. Que podamos tomar una decisión seria de creer cada palabra de la Biblia y muy en especial esta promesa del arrebatamiento para vivir conforme a tus principios en estos últimos días sobre la tierra. Padre, gracias porque nos has guardado de esta pandemia, porque nos has dado vida, nos has dado salud, pero ayúdanos a aprovecharlo, porque como dijera Pablo, es mejor estar en tu presencia que estar en la tierra. Así que si estamos en la tierra, es porque quieres que prediquemos el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a definir una prioridad correcta en nuestra vida, a definir más bien nuestras prioridades correctas como cristianos y caminar cumpliendo en tu poder esas prioridades. Te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia. Todo te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.